Hola, soy Sempronarlon. En esta ocasión seguiremos con los vídeos de la simbología de las estaciones del STC Metro. Línea 2. Color azul marino. De estaciones Cuatro Caminos a Tasqueña. Cuatro Caminos. La imagen de la estación representa la silueta de la estructura correspondiente a la cúpula del toreo de Cuatro Caminos. En la lengua náhuatl la palabra Naucampa significa hacia los cuatro rumbos. Se cree que enfrente de la actual escuela militar de transmisiones se encontraba el Naucampa, ya que en tiempos prehispánicos ahí se cruzaban los caminos que conducían a esos cuatro rumbos. Por el norte hacia Azcapotzalco, por el sur a Chapultepec, por el poniente se iba hacia Naucalpan y al oriente conducía a Tenochtitlan. Panteones. La imagen de la estación representa la silueta de una cripta mortuoria. La estación recibe su nombre por la zona donde se instalaron los panteones. Alemán, español, francés y santorum. Tacuba. El icono de la estación representa unas flores. Tlacopan, nombre en náhuatl, significa planta florida. Cuitláhuac. La imagen de la estación representa el escudo del arma defensiva de la batalla de la Noche Triste. Cuitlahuantzin, décimo rey azteca y defensor de Tenochtitlan, derrotó a los españoles en la famosa batalla de la Noche Triste. Popotla. La silueta de la estación es el árbol de ahuehuete. Popotla, antiguo pueblo situado sobre la calzada de Tenochtitlan o Tlacopan. Según la leyenda, en la derrota de los españoles, Cortés lloró junto a un ahuehuete. Ese árbol fue el único testigo de su llanto. Desde entonces se le conoce como el árbol de la Noche Triste. Se conservó por muchos años como monumento nacional, pero un incendio lo destruyó. Colegio Militar. La silueta de la estación es el escudo del Colegio Militar. El Colegio Militar es una institución mexicana que forma cadetes militares para las distintas áreas del ejército. Se funda en el año de 1822. Normal. La imagen de la estación representa la torre principal del edificio de la Escuela Nacional de Maestros. San Cosme. La imagen de la estación representa uno de los balcones de la fachada del edificio colonial de Mascarones. La calzada de San Cosme estaba bañada propiamente por las aguas del lago, por ese motivo las casas edificadas en ella se consideraban situadas en la ribera de dicho lago. De ahí precisamente proviene el actual nombre de la avenida, Ribera de San Cosme. Revolución. La imagen de la estación representa la silueta del monumento a la Revolución Mexicana. Hidalgo. La silueta de la estación representa el busto del insigne héroe de nuestra independencia. Bellas Artes. La imagen de la estación representa la fachada principal del Palacio de Bellas Artes. Allende. La silueta de la estación es el busto de uno de los libertadores de la independencia. Ignacio Allende nace en San Miguel el Grande, que en su honor se llama ahora San Miguel de Allende. Zócalo. La imagen de la estación representa el emblema del Poder Ejecutivo Federal. La palabra zócalo en términos de arquitectura significa cuerpo inferior de una construcción. Pino Suárez. El icono de la estación representa la pirámide de Egadl, dios del viento. En la cultura azteca Egadl era tan venerado como Tlaloco Quetzalcóatl. San Antonio Abad. La silueta de la estación es de un fraile. También conocido como San Antonio de Egipto, porque nace cerca de Memphis, como San Antonio del Desierto, pues al desierto se retira para seguir a Cristo. Como San Antonio el Grande, por su caridad en atender al prójimo, pero el nombre que le distingue sobre todo es San Antonio Abad, que significa superior de un convento. Chabacano. El icono de la estación es una figura del fruto llamado así. Al crearse las colonias Asturias y Vista Alegre se proyecta una calle a la que se le llama Chabacano debido a la cantidad de árboles de este fruto que había en aquellos terrenos baldíos, los cuales germinaban prodigiosamente por la proximidad que tenía al río de la Piedad, que ahora está entubado y es el viaducto. Viaducto. La imagen de la estación representa el trébol de las confluencias del viaducto y la calzada de Tlalpan con sus vías de acceso para automóviles. Xola. La silueta de la estación representa una palmera. Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Xola. Una de ellas es que, por el siglo XIX existían las haciendas de Narvarte, de Becerra y de la Condesa y los ranchos de Nápoles y el de Sola. Con el correr de los años, esta palabra Sola, apellido de los dueños, fue cambiando, ya que algunos la escribían y pronunciaban Eschola hasta que finalmente se le cambiaron las tres primeras letras por la X que luce ahora y que le da la misma pronunciación.
El lugar preciso que ocupa la estación del metro es lo que, allá por 1920 ocupó la casa marcada con el número 652 de la calzada de Tlalpan, y cuyo propietario para adornarla mandó traer de Guadalajara una palmera que plantó en su jardín. Con el tiempo creció mucho, alcanzando un desarrollo tal que el sitio era fácilmente localizado desde muy lejos solamente por la palmera. Villa de Cortes. La imagen de la estación representa el casco de un oficial de la época de la conquista. Nativitas. La silueta de la estación es una trajinera, embarcación pequeña adornada de flores. En tiempo de los aztecas Nativitas se localizaba cerca de Xochimilco, donde había un pequeño lago al que la gente llamaba Laguna de Nativitas. Debido a la relativa cercanía de Nativitas con el lago de Xochimilco, sus habitantes para poder vivir, cultivaban chinampas, huertas artificiales, campos flotantes. Portales. El icono de la estación es un portal, arco que corona una entrada. En los primeros años de este siglo XX, en la zona ocupada por lo que ahora es la estación, había varias haciendas que Emiliano Zapata fracciona en su afán de repartir las tierras. Lo más curioso y notable era la cantidad de hornos que en esa zona se levantaron por todos lados para el cocido del ladrillo, dándole al lugar un sello característico, por lo que con el tiempo se le conoció como la ladrillera. La ladrillera existió en una calle llamada del Tabique, donde, por ser la principal, había unos grandes portales hechos de ladrillo y de ahí el nombre de la zona. Ermita. La imagen de la estación representa la silueta de una ermita. Entre las pequeñas y grandes edificaciones religiosas que había en México a mediados del siglo XVII se contaban varias ermitas. Estas eran pequeñas capillas levantadas, unas fuera del atrio de alguna iglesia. La ermita más antigua fue la de San Cosme, construida en 1526. General Anaya. La silueta de la estación es del general Pedro María Anaya. Pedro María Anaya, destacado militar, nace en Hidalgo en 1794. Ingresa al ejército realista a los 16 años, pero se une a los insurgentes después de la firma del Plan de Iguala. Alcanza el grado de general en 1833 desempeñándose como ministro de Guerra y Marina. Tasqueña. El icono de la estación representa la luna. Taxqueña proviene de la palabra taxco, que significa lugar donde se realiza el juego de pelota, nombre del lugar que se distingue por sus yacimientos de plata ubicado en el estado de Guerrero. Pero, ¿por qué el icono tiene la silueta de una luna? Quizá alguna relación podríamos encontrar en la cultura de los antiguos habitantes de la región de Tlaxco con Mezcli, la luna, y la plata, por su brillo y su color. Otra versión muy similar aunque más contemporánea viene de la asociación romántica de la luna con la plata, y dado el nombre de la región se haya elegido la luna para simbolizar la plata de Taxco por aquello de la canción que hizo famosa la frase de la luna de plata, y varios coinciden en que se utilizó la luna por razones meramente prácticas y de ubicación geográfica, ya que en los años que se fundó la línea 2 del metro, un punto de referencia del sur de la Ciudad de México, era ni más ni menos que la panadería La Luna, cuyo símbolo es el mismo que el de la estación.